Marzo 10, 2026. En el estado de Nueva Jersey, donde tengo la bendición de vivir, hubo un terremoto. No es el primero, ha habido unos cuantos. Este yo no lo sentí. Pero lo que me llamó la atención es que estaba viendo las noticias cuando lo anunciaron y el hombre que anuncia acerca del reporte del clima y del tiempo dijo: es posible que el clima haya sido culpable de ese terremoto. Y a mí eso me llamó la atención porque nunca había escuchado tal cosa. Y entonces él explica lo siguiente. Nosotros hemos tenido dos tormentas de nieve bastante grandes en el estado de Nueva Jersey. Y después hubo un periodo de un clima congelado, un frío impresionante. ¿Qué sucede? Ahora, en el día de hoy, los últimos 3 o 4 días, estamos empezando a llegar a la primavera y el clima está caliente. Toda la nieve se ha derretido. Entonces él explica que cuando cae la nieve se mete en la tierra y tú sabes que cuando el agua se congela se expande, se convierte en hielo y se expande. Por eso si tú metes una botella de algo líquido en el congelador y no tiene espacio, la botella se revienta porque el agua cuando se congela expande. Y entonces él explica, en estos días de calor, esa agua, ese hielo que estaba bajo la tierra y había expandido la tierra, al descongelarse, causa que la tierra vuelva a caer en su sitio. Y nosotros aquí sentimos un temblor de tierra. Mira qué tremendo. Y él dice esto y yo digo, mira, yo no lo sabía. Yo estoy seguro que tú tampoco. Pero mira qué tremendo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a ministrarme acerca de cristianos fríos y calientes. Y de terremotos en la Biblia. Y digo, ¿tú sabes qué? El primer terremoto que vino a mi mente fue cuando Elías estaba huyendo de Jezabel. Si tú no conoces la historia, te voy a dar una pequeña introducción. Había un rey judío que se casó con una profetisa de otra tierra, Jezabel. Acab y Jezabel, que fueron los reyes o el rey más pervertido que tuvo todo Israel. Y Jezabel eliminó a los profetas de Dios y le dio libre albedrío a los profetas de Baal. La mentira corría por toda la tierra de Israel. Hubo un hombre que escondió 100 profetas de 50 en 50 en distintas cuevas y los mantenía, porque a causa de Elías había venido una sequía. Elías fue y se presentó delante del rey y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que aquí no vuelve a llover, excepto por mi palabra. Y se fue. Hubo una sequía de 3 años. Cuando Dios le dio la orden a Elías, entonces Elías vino y se presentó delante del rey Acab y le dijo: tú eres el que está turbando a Israel. Convócame a todos los profetas de Baal a un monte y vamos a ver si Baal es Dios o si Jehová es Dios. El Dios que conteste por fuego, ese es Dios. La historia es impresionante. Debes de leerla si no la conoces. Y aunque la conozcas, léela de nuevo. Él sube al monte, el monte Carmelo, un profeta contra 900 profetas falsos. Él clama a Dios y Dios derrama fuego del cielo y consume el altar de Elías. Y entonces Elías mata a los profetas de Baal y de Asterá. ¿Qué sucede? Al otro día, Elías está cansado. Pasó toda la noche en una vigilia. Él se cree que por fin ha ganado y ha devuelto a Israel, lo ha devuelto a Dios. Pero se levanta Jezabel y dice: yo voy a matar a Elías.
porque Elías mató a mis profetas. Y Elías lo escucha. Y esto es lo que yo entiendo y recibo, porque he estado en una situación similar en varias ocasiones. La verdad que yo nunca he subido a un monte y retado a todos los profetas, pero a mi nivel de ministración y de revelación, hay momentos donde tú piensas que ya ganaste, que esta prueba se acabó. Óyeme, y de repente se levanta el enemigo otra vez con la misma cosa. Y Elías no supo cómo lidiar con esto y se fue a huir. Cayó en una depresión, le pidió a Dios que lo matara un par de veces. Pero entonces Dios lo mete en una cueva. Lo mete en un lugar donde Elías solamente tiene una salida. Y la salida es a confrontar lo que lo quiere matar. Porque eso es una cueva. Una cueva es que tú estás atrapado y solamente hay una entrada y una salida. Y en esa cueva Dios lo confronta. Y lo primero que sucede en la cueva, cuando Dios quiere llamarle la atención a Elías, es un terremoto. Viene un terremoto, viene un viento recio y viene una columna de fuego. Y entonces la Biblia dice que Jehová estaba en un silbido apacible, en una relación personal con su profeta, con su hijo, con su hija, contigo y conmigo. Pero lo primero que Dios manifestó en la cueva fue un terremoto. Aquí viene Dios. Hay un versículo muy lindo que dice que en la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Cuánto más nos vamos a temblar tú y yo? O sea, cuando tú vayas a una iglesia y tú veas que alguien está temblando, es porque Dios lo está confrontando. Esa persona necesita ese temblequeo. Y lo que te acabo de explicar acerca de los terremotos es que si estaba frío, Dios está derritiendo el hielo y todo está cayendo en su lugar. Terremotos personales. Otro terremoto en el aposento alto, después que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y le dio a sus discípulos la orden. Le dio la orden ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero no vayan hasta que no sean revestidos con poder de lo alto. Quédense en Jerusalén hasta que venga el revestimiento de poder, la promesa del Padre de que el Espíritu Santo va a entrar en ustedes con poder, y entonces hablarán nuevas lenguas, reprenderán demonios, sanarán enfermos y pisotearán sobre todo el poder del enemigo, porque recibiréis poder. En el aposento alto había 120 orando y estuvieron buscando la presencia de Dios y esperando la promesa del Padre. Y en el día del derramamiento del Espíritu Santo, lo primero que sucedió es que el lugar tembló. Lo mismo que sucedió con Elías en la cueva. El lugar tembló. Ahora yo te voy a hablar acerca de nuestra existencia en este planeta y en los tiempos que estamos viviendo. Una de las señales para la segunda venida de Cristo, el Maestro lo dijo en Mateo 24, es que habrá terremotos en diversos lugares. Y nosotros estamos viendo eso a través de toda la tierra. Y es como que la tierra está anunciando que todo va a caer en su lugar. Todo profecía de la Biblia se va a cumplir y todo está cayendo en su lugar. Así que cuando la tierra tiemble, tiembla tú también, pero no por la razón equivocada. Tiembla porque Dios está derritiendo en ti todo lo que a Él no le agrada para llenarte de su fuego. Y todo tiene que caer en su lugar. Y entonces, igual que en la cueva, viene un viento recio y entonces se le aparece
en sus cabezas como lenguas de fuego. Pero esta vez no fue un silbido apacible. Esta vez fueron bautizados con Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y hubo tal estruendo que la gente de la ciudad vino a ver qué estaba pasando. Porque no fue un silbido apacible. Fue una presencia de Dios que estremeció una ciudad y a consecuencia todo el planeta. De ahí sale el esparcimiento de la iglesia de Cristo. De ahí es que nosotros salimos, de ese momento, en el aposento alto. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero no vayas hasta que no seas bautizado con el poder del Espíritu Santo, para que las señales, los dones del Espíritu, el poder de Dios se manifieste a través de ti. Amén. Bendito sea el Señor. Terremotos. El Señor me habló de que vienen para los Estados Unidos un gran avivamiento y lo estamos viendo. Viene persecución y ya comenzó con los judíos. Hay una dimensión de odio que se ha despertado en contra del pueblo judío. De contra, están invadiendo a Irán y los islamitas en Estados Unidos se van a volver locos y violentos. El Señor me lo reveló hace unos años que venía un manto de violencia sobre los Estados Unidos. Lo vi venir, lo vi producirse con el atropello de ICE contra los latinos. Lo vi producirse en todas las protestas de esta gente que está en contra de Trump. Violencia es el orden del día. Y ahora con los islámicos que están en los Estados Unidos, vamos a verla aún más. Yo te profetizo que viene guerra civil en los Estados Unidos. El problema es que esta guerra civil es muy diferente a todas las demás. Porque en esta guerra civil no hay un lado definido de aquí y para allá. Son distintos grupos, cada uno peleando por lo suyo y algunos no peleando por nada, simplemente porque les gusta destruir. Porque ese espíritu también está activo y vivo, como en los días de Noé, en el planeta Tierra hoy en día. Gente que simplemente quieren destruir, quieren hacer daño. Ese espíritu prevalece en nuestra sociedad. Darles una excusa y se manifiestan aún más. Esa es una de las razones por las cuales el Señor me ha hablado y me ha dicho que tenemos que orar por nuestros uniformados. Todo aquel que tiene un uniforme, ora por él. Tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tu esposa, tu esposo, tu vecino, ora por ellos. Si tienes la oportunidad, ora con ellos y úngelos con aceite y pídele al Señor protección divina. Porque cuando hay ira en contra del gobierno, todo el que tiene un uniforme del gobierno representa al gobierno que tú odias. Aunque sea un cristiano, un musulmán, una persona que ni sabe lo que está haciendo, no se mete en la política, pero tiene un uniforme. Los carteros, los bomberos, los policías, los militares, todo el que tiene un uniforme, ora por ellos. Los que guían el transporte público. Mira cuántas veces tú escuchas en las noticias que un loco ataca al chofer de un transporte público, de un subway, de un subterráneo o de un bus, de un autobús, una guagua, como le decimos en el Caribe. Esto está siendo manifestado porque estamos viviendo en el Apocalipsis. Y el Señor me manifestó que la persecución comenzaba ya. De acuerdo a mis cálculos bíblicos, estamos en el capítulo 6 del Apocalipsis. Los sellos fueron abiertos. Y vamos a ver, a consecuencia de los sellos, gente siendo atacada por animales y siendo muertos por animales, en lugares donde no se supone que hayan esos animales. Y vamos a ver la persecución
Y entonces el Señor me habló de un gran terremoto que viene sobre los Estados Unidos. Un terremoto, la palabra que recibí en mi espíritu era división. Creo sinceramente que va a ser manifestado físicamente, pero entiendo que la verdadera división no viene porque la tierra tiemble, viene porque el clima espiritual en los Estados Unidos, cuando se derrite el hielo y cuando lo que era líquido se hace duro y se congela, y muchos corazones a causa de la maldad se van a enfriar, y muchos corazones a causa del avivamiento van a regresar a Dios. Y en estas aguas tibias, que hay un avivamiento de buscar de Dios, también hay un avivamiento de odio los unos por los otros, porque el diablo se manifiesta soberanamente en el odio del ser humano hacia el ser humano. Caín mata a Abel porque Abel estaba ofreciendo un sacrificio correcto. Ese es el principio de la persecución. Caín no fue aceptado por su orgullo, y cuando vio que Abel ofreció lo que Dios pidió, lo mató. Ese es el principio de la persecución. Que todo aquel que desea vivir una vida justa y recta delante de Dios va a ser perseguido. El mundo siempre ha odiado a los judíos, porque los judíos son prueba de que Dios existe, que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios, porque el libro de los judíos es el único que está basado en profecías, y las profecías se han cumplido. Todos los demás libros son filosóficos, son creencias doctrinales. No hay señales, no hay prodigios, no hay milagros. Pero la Biblia de los judíos, nuestro Viejo Testamento, comienza con profecías y empiezan a cumplirse. La profecía más importante y la profecía que el libro completo señala es la venida del Mesías, nuestro Mesías, Jesús el Cristo. Y estamos viviendo unos tiempos donde va a haber un terremoto en cuanto a la revelación del Mesías. Frío y caliente. El corazón duro que quiere un Mesías que venga a establecer su reino a la fuerza. Eso es lo que los judíos querían. Y como Dios envió el Mesías en un burrito, lo crucificaron. El mundo en aquel momento quería un Mesías político-militar que estableciera su versión de lo que es ser judío sobre todos los demás y destruyera a los romanos. Y hoy estamos viendo falsos cristos y falsos mesías que quieren establecer su versión de lo que es cristianismo sobre todos los demás. Y hay un gran grupo que no le importa cómo él lo logre, porque ellos quieren ese Mesías. Ellos quieren un gobernador, un libertador, un conquistador, un presidente que establezca nuestro reino en la tierra en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús y en el nombre de sabe Dios quién más. Lo mismo que vivimos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hemos regresado al tiempo del libro de los Hechos, donde hay una iglesia que es casi infiltrada dentro de la sociedad. En el libro de los Hechos, la iglesia no era una entidad religiosa, era un pueblo prendido en fuego de amor y de poder y de unción por Dios a través de su Espíritu Santo, ganando almas, sanando enfermos, cambiando la atmósfera. En uno de los capítulos del libro de los Hechos, en Antioquía por primera vez le llamaron cristianos. Y mira qué interesante, antes de cristianos, los judíos nos llamaban aquellos que pertenecen al camino,
porque nosotros predicábamos que solamente hay un camino, una verdad y una vida que lleva al Padre, y su nombre es Jesús. Esa es la iglesia, y a eso vamos a tener que regresar, porque el cristianismo y el judaísmo están como el islam, mezclados con el gobierno. Pero Dios tiene un remanente que no ha doblado su rodilla a Baal. Dios tiene un remanente que fue escondido por el Espíritu Santo en cuevas, 50 en 50, de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30. Yo le llamo tribus, porque lo que Dios me ha enseñado es que la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, vamos a continuar sirviendo a Cristo, pero no como en el siglo XX. No necesariamente congregándonos en templos, sino en tribus. Porque la persecución va a entrar en templos. Va a entrar en templos en el sentido que van a decirnos lo que podemos y no podemos predicar. Lo que podemos y no podemos hablar. No se puede hablar en contra del gobierno. Nos van a tratar de poner un bozal. Porque cuando el gobierno gobierna la fe, porque la fe nunca ha gobernado el gobierno siempre ha gobernado la fe y establece la fe del Estado. Esto es lo que nosotros en este país vamos a creer. Y todo el que no crea lo mismo que nosotros, todo el que no adore como nosotros adoramos, todo el que no bendiga como nosotros bendecimos, lo matamos. Pero primero lo torturamos para que tenga la oportunidad de negar a Cristo, el de ellos, y aceptar el nuestro. Lee la historia de la iglesia cristiana desde enero, es más, desde el Hechos, libro de los Hechos, hasta la Inquisición española, hasta Adolfo Hitler. Sí, Adolfo Hitler fue bendecido por el Vaticano. Y aquí estamos, en la recta final. Y Dios va a permitir que venga un terremoto que va a marcar un antes y un después. Y esto viene pronto. Yo tengo la tendencia profética de estar 2 o 3 años adelantado con lo que profetizo. Esto del terremoto lo vi hace 2 años. Lo dije el año pasado porque no me atrevía a decirlo. Y te lo estoy repitiendo a ti aquí hoy. No me atrevía a decirlo porque hay yo le llamo un choque profético donde yo no quisiera que sucediera. Y en mi ignorancia y estupidez me creo que si no lo digo no sucede. Pero mi experiencia es que sucede de todas maneras. Lo que pasa es que no hubo un atalaya que lo advirtiera. Y por eso te estoy advirtiendo. Revístete del poder del Espíritu Santo. Revístete de la decisión de escuchar el silbido apacible y de proclamarlo con un estruendo del Espíritu. Prepárate para que cuando tiemble la tierra, no tiembles tú. Porque a nosotros no nos puede hacer temblar la tierra ni el mundo. Solamente nos puede hacer temblar la presencia de Dios. La presencia de Dios. Él sí me puede hacer temblar. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, la tierra va a temblar. Ya está temblando. Físicamente en todas partes del mundo hay temblores. Hay volcanes. Hay inundaciones. Hay sequías. Hay tormentas espectaculares. Cristo viene ya. Cristo viene pronto. Permite que el hielo que hay en tu espíritu se derrita para que fluya el Espíritu Santo. No seas frío, sé caliente, pero sobre todo no seas tibio, porque los tibios le dan asco a Dios.
Si eres tibio, Él te vomitará de su boca. Así que decídete hoy, aquí, ahora, de que tú estás listo, preparado y decidido para vivir con Cristo, donde quiera que el Espíritu te lleve. Yo no niego a mi Cristo. Yo no lo niego. Él ha sido demasiado bueno conmigo para yo negarlo en este momento. Pase lo que pase, Jesucristo sigue siendo el único camino, la única verdad y la única vida que lleva al Padre. Amén, amén y amén. Amado, hasta aquí este pensamiento del día de hoy. Espero que te haya despertado, porque esas fueron mis intenciones. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.